¿Qué pasa cuando una película de guerra, casi sin querer, se convierte en una cápsula del tiempo? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso, analizando un film británico de 1956 que, aunque hablaba de una batalla naval, terminó dibujando un retrato increíble de una ciudad y de todo un país en un momento clave. Y esa es justo la pregunta central, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una obra de ficción, que además se tomó un montón de libertades creativas, pueda funcionar como un espejo, un reflejo de un momento histórico súper real y complejo? Acompáñenme, que lo vamos a descubrir juntos. Hablemos de este Montevideo de película, porque el film es de 1956, pero cuenta lo que pasó en 1939. Y en ese cruce de épocas, lo que nos deja es una visión muy particular, aunque claro, bastante imperfecta, de cómo era Montevideo en los años 50. Un vistazo a una ciudad que, si la comparamos con la de hoy, ha cambiado una barbaridad. A ver, para poner todo en contexto, echemos un ojo a las fechas clave. Todo arranca en 1939, con la llegada del acorazado alemán Graf Spee a Montevideo. Damos un salto de 17 años, que en ese momento era un mundo, y llegamos a 1956, cuando se estrena la peli británica. Y hoy, tantas décadas después, la miramos no solo como cine, sino como un documento histórico fascinante. Y aquí es donde empieza lo más entretenido, se podría decir. Vamos a sumergirnos en los errores, en las maquetas, en los estereotipos y en todas esas libertades que se tomaron los cineastas. Porque la película es una joya, sí, pero está plagada de detalles que, vistos con los ojos de hoy, son, bueno, bastante llamativos. Arranquemos con el error más garrafal de todos. Lo que estamos viendo en la pantalla, ese puerto que se supone es Montevideo, pues no es Uruguay. Resulta que por limitaciones de producción y presupuesto, la filmaron en la isla de Malta. Así como lo oyen, el Río de la Plata fue reemplazado, ni más ni menos, que por el mar Mediterráneo. Y la lista de pifias culturales e históricas sigue, y es casi cómica. ¡Atención! Usaron la banda presidencial de Bolivia en vez de la uruguaya. De la nada, en medio de Montevideo te aparece un gaucho como si fuera lo más normal del mundo. Y por supuesto no podían faltar los clásicos estereotipos de música y personajes que se usaban para pintar a toda América Latina como una sola cosa. Ah, y el propio Graf Spee alemán en realidad es un barco yanqui, el USS Salem, una verdadera ensalada de confusiones. Pero, y acá viene lo interesante, a pesar de todos estos errores de las maquetas, de los estereotipos, la película logró capturar algo con una precisión que pone la piel de gallina. La amenaza real, palpable, que el Graf Spee significaba para Montevideo. Esta es la observación clave, el punto central de la atención. La película lo deja clarísimo. La presencia de ese acorazado no era una visita de cortesía. Era una amenaza militar directa, sin vueltas, contra una ciudad neutral, con todo su poder de fuego apuntando al corazón de la gente. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta amenaza, basta con un solo número: 30 kilómetros. Ese era el alcance máximo de los cañones principales del Graf Spee. ¿Pero qué significa eso en la práctica? Bueno, 30 kilómetros no es solo un dato abstracto. Significaba que ciudades enteras como Pando, Las Piedras o Progreso estaban completamente al alcance de su artillería. La amenaza era tangible, era inmediata, y pendía sobre la cabeza de miles y miles de civiles. Semejante amenaza militar lógicamente desató una crisis diplomática de proporciones. Y es justo acá donde la película brilla, porque retrata muy bien ese baile diplomático complejísimo que tuvo que hacer Uruguay, un país pequeño atrapado entre gigantes en guerra. La presión era realmente inmensa y venía de todos lados. Por un lado, los aliados, que exigían que Uruguay le negara el asilo al barco alemán. Pero por el otro, Uruguay tenía lazos comerciales y tecnológicos muy fuertes con Alemania, como por ejemplo la construcción de la represa del Río Negro. Estaba literalmente entre la espada y la pared. Y en medio de todo este lío emerge una figura clave, el hombre que tuvo que navegar estas aguas turbulentas, el canciller uruguayo Alberto Guani Carrera. Un personaje que demostró una firmeza y una astucia estratégica admirables. Y eso es algo que la película supo capturar muy bien. Y en medio de esa tormenta de presiones, la respuesta de Uruguay, a través de su canciller Guani, fue esta declaración que quedó inmortalizada en la película. Es una defensa increíblemente poderosa del derecho por sobre la fuerza, una declaración de principios y de soberanía que se convirtió en el verdadero corazón de esta historia. Así que,
¿con qué nos quedamos después de todo este recorrido? La idea central es esta. A pesar de todos sus errores, de sus pifias y de sus libertades, la película terminó siendo un espejo. Un espejo roto, sí, pero uno que reflejó con muchísima fidelidad uno de los momentos diplomáticos más definitorios en la historia de Uruguay. Al final es un juego de contrastes. Por un lado, todos los fracasos de la película, la geografía equivocada, los estereotipos, los anacronismos. Pero por otro lado, su gran acierto. Capturar la amenaza real, la tensión diplomática y sobre todo la firmeza estratégica de un país pequeño defendiendo la ley ante el mundo. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Esta película, con todos sus aciertos y sus errores, nos obliga a preguntarnos sobre el poder que tiene el cine para darle forma a nuestra memoria. ¿Cómo recordamos los grandes hechos históricos? ¿Cómo fueron en realidad? ¿O cómo las películas nos contaron que fueron? Ahí se los dejo.